La calle amanecía gris y silenciosa cuando ella caminaba sin rumbo, con los pies cansados y el corazón aún más agotado. No llevaba más que una bolsa gastada y una fe que parecía deshilacharse con cada paso. La ciudad pasaba a su lado sin mirarla, como si su dolor no tuviera nombre ni dirección. Había noches en que el hambre gritaba más fuerte que cualquier oración y mañanas en que levantarse era un acto de valentía. Sin embargo, en su pecho seguía ardiendo una chispa pequeña, casi invisible. No era esperanza clara, era apenas un susurro que decía sigue. Y ese susurro la mantenía de pie. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón, tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. Había sido madre joven, y luego madre sola, y después madre pobre, como si la vida hubiera ido quitándole capas sin pedir permiso. Cargaba recuerdos de risas antiguas y promesas rotas, de manos que se soltaron cuando más necesitaba apoyo. A veces hablaba con Dios en silencio, sin palabras bonitas ni fórmulas aprendidas. Le decía simplemente que estaba cansada, que ya no sabía hacia dónde ir. No pedía milagros grandes, solo un poco de luz para el siguiente paso. En su caminar lento, cada esquina parecía un final. Y aún así, seguía avanzando. Jesús la observaba desde antes de que ella pudiera reconocerlo. No llegó con ruido ni con anuncio, llegó como llega la paz cuando el alma está exhausta. Sus pasos se alinearon con los de ella, como si el camino los hubiera esperado desde siempre. Él conocía su nombre, sus lágrimas ocultas y sus noches sin pan. Conocía la fuerza que había tenido que inventar para seguir respirando. En sus ojos no había juicio, solo una ternura firme. Una mirada que decía no estás sola. Y esa mirada empezó a cambiarlo todo. Cuando Jesús se acercó, ella sintió algo distinto, una calma que no sabía explicar. No fue un alivio inmediato, fue una certeza suave, como cuando el sol rompe las nubes sin hacer ruido. Él no le preguntó por sus errores ni por su pasado, le habló al presente herido. Le recordó que su vida tenía valor, incluso cuando el mundo la trataba como invisible. Le habló de un padre que ve en secreto y levanta al caído. Cada palabra caía como agua fresca sobre tierra seca. Y su corazón, endurecido por el miedo, comenzó a ablandarse. Ella no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sentía que algo nuevo nacía dentro de ella. Jesús caminó a su lado un poco más, sin prisa, respetando su ritmo. Le dijo que la fe no siempre es fuerte, a veces es apenas un paso más cuando todo duele. Le recordó que la esperanza no muere cuando parece agotada, solo espera ser despertada. En ese instante, la madre sola ya no caminaba sin rumbo. Había encontrado compañía en medio del desierto. Y sin darse cuenta, había dado el primer paso hacia la luz. El camino continuó, pero ya no era el mismo, porque ella tampoco lo era. Aunque sus pies seguían cansados y su ropa seguía gastada, algo invisible había cambiado en su interior. Caminaba escuchando las palabras de Jesús como quien escucha una verdad olvidada. Él hablaba despacio, con una voz que no imponía, sino que acompañaba. Le hablaba de un amor que no se compra ni se merece, solo se recibe. De un Dios que no abandona, incluso cuando todo parece perdido. Cada frase parecía encajar con heridas antiguas. Ella se atrevió a contarle su historia, no con detalles, sino con silencios cargados de dolor. Le habló de noches sin techo, de días sin comida suficiente, de miradas que la juzgaban sin conocerla. Confesó que muchas veces había sentido vergüenza de existir, como si su vida fuera un error. Jesús no la interrumpió ni intentó corregirla. Escuchó con atención profunda, como si cada palabra fuera sagrada. En su silencio había respeto y compasión. Y eso la hizo sentir digna otra vez. Jesús le habló entonces de las bienaventuranzas, de los pobres de espíritu y de los que lloran. Le dijo que el reino de Dios también les pertenece a quienes no tienen nada. Que la pobreza no define el valor de una persona ante los ojos del Padre.
Le recordó que las lágrimas no son señal de debilidad, sino de humanidad. Mientras hablaba, ella sentía que su carga se hacía más ligera. No porque los problemas desaparecieran, sino porque ya no los llevaba sola. La fe empezaba a tomar forma. En un pequeño gesto, Jesús se detuvo y la miró con profundidad. Le dijo que Dios había visto cada paso que dio cuando nadie más miraba. Que cada sacrificio silencioso había sido contado. Que su caminar sin rumbo no era en vano, porque incluso en la confusión Dios sigue guiando. Esas palabras atravesaron su corazón como una promesa viva. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que su historia no terminaba allí. Que aún había capítulos por escribir. Y que ella no estaba olvidada. Cuando retomaron la marcha, ella ya no caminaba encorvada por el peso del miedo. Su espalda se enderezó un poco, como si la esperanza la sostuviera desde dentro. Jesús le recordó que levantarse no siempre significa tener fuerzas, sino confiar cuando no las hay. Le habló de la fe sencilla, esa que se apoya en Dios aún temblando. En ese trayecto, la madre sola comenzó a comprender que su vida tenía propósito. El camino seguía siendo difícil, pero ya no era oscuro. Y su corazón empezaba a aprender a confiar de nuevo. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes, y aunque el frío seguía presente, ella sintió un calor distinto, nacido desde el alma. Jesús caminaba a su lado con una serenidad que parecía detener el tiempo. No prometía riquezas ni soluciones inmediatas, pero ofrecía algo más profundo, presencia. Le enseñaba que Dios no siempre cambia las circunstancias primero, sino el corazón que las enfrenta. Cada paso se volvía una lección silenciosa. Ella escuchaba con atención, como quien bebe agua después de una larga sequía. Y su espíritu empezaba a despertar. En un momento, ella confesó su mayor temor, no ser suficiente para sus hijos. Le dolía pensar que la pobreza los había marcado, que su amor no alcanzara para protegerlos del mundo. Jesús la miró con una compasión que traspasaba el alma y le recordó que el amor verdadero nunca es pequeño. Le dijo que cada abrazo, cada sacrificio, cada lágrima derramada por ellos tenía un valor eterno. Que Dios honra el amor que se entrega sin condiciones. Esas palabras le devolvieron una fuerza que creía perdida. Y por primera vez, dejó de culparse. Jesús le habló entonces de la providencia, de las aves del cielo y de los lirios del campo. Le recordó que el Padre cuida incluso de lo que parece insignificante. Que si Dios viste la hierba, también sostendrá a sus hijos. Ella escuchaba, y aunque la razón dudaba, el corazón comenzaba a creer. No era una fe perfecta, era una fe naciente, frágil, pero real. Y esa fe empezaba a iluminar su caminar. En medio de la pobreza, surgía una riqueza interior nueva. Al llegar a una pequeña plaza, Jesús se detuvo de nuevo. Allí, rodeados de gente que pasaba sin notar lo sagrado del momento, él habló de descanso. Le dijo que Dios no quiere verla agotada hasta romperse. Que también ella merecía cuidado y consuelo. Que descansar en Dios no es rendirse, sino confiar. Esas palabras la hicieron llorar, pero ya no de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de sentirse vista y comprendida. Su alma, cansada por años, encontraba un refugio. Cuando retomaron el camino, algo era claro para ella, ya no caminaba sin rumbo. Aunque no sabía exactamente qué vendría después, sabía con quién caminaba. Jesús le recordó que la esperanza no siempre grita, a veces susurra y espera ser escuchada. Le dijo que levantarse cada día, incluso sin fuerzas, ya es una victoria. En ese trayecto, la madre sola comenzó a sentirse levantada desde dentro. No por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Y su fe, aún pequeña, comenzaba a sostenerla. La tarde avanzaba y el cielo tomaba tonos suaves, como si también escuchara la conversación silenciosa entre ambos. Ella caminaba con pasos más firmes, aunque la vida no se hubiera resuelto de inmediato. Jesús le hablaba del valor de la perseverancia, de seguir adelante aun cuando la respuesta no es visible. Le decía que Dios obra incluso en lo oculto, donde nadie aplaude ni reconoce. Cada palabra caía con peso de verdad y dulzura a la vez. Ella sentía que su fe, antes cansada, empezaba a levantarse con dignidad.
No era euforia, era paz. En un descanso breve, se sentaron a la sombra, y Jesús le habló del perdón. Le explicó que cargar rencor también cansa el alma, y que soltarlo es un acto de libertad. Ella pensó en quienes la habían abandonado, en promesas rotas y palabras duras. El dolor aún estaba allí, pero ya no dominaba su corazón. Jesús no la obligó a olvidar, solo le mostró un camino para sanar. Le dijo que Dios puede transformar heridas en fuentes de compasión. Y por primera vez, ella sintió que sanar era posible. Jesús le recordó que la fe crece cuando se alimenta con pequeños actos de confianza. No se trataba de grandes gestos, sino de creer un día más, de orar aún sin palabras. Le habló de la fuerza que nace en la debilidad, de cómo Dios se manifiesta cuando todo parece frágil. Ella escuchaba y asentía en silencio, dejando que esas verdades se asentaran en su interior. Cada frase era como una semilla depositada en tierra fértil. Y su corazón, antes endurecido, comenzaba a dar espacio a lo nuevo. Al levantarse para continuar, ella notó algo distinto en su mirada reflejada en un vidrio cercano. Había cansancio, sí, pero también una luz tranquila. Jesús sonrió con ternura, como quien celebra un avance invisible. Le dijo que el camino de la fe no es recto ni fácil, pero siempre es acompañado. Que Dios no la soltará, incluso cuando tropiece. Esas palabras la sostuvieron como un abrazo silencioso. Y su paso volvió a ponerse en marcha con renovada determinación. Mientras avanzaban, ella comprendía que ser levantada no significaba dejar de sufrir, sino aprender a caminar con esperanza. Jesús le recordó que la pobreza no define su destino ni su identidad. Que ella es hija amada, digna de cuidado y promesas. En ese momento, la madre sola sintió que su vida comenzaba a reescribirse. No sabía cómo ni cuándo, pero confiaba. Porque ya no caminaba sin rumbo. Caminaba sostenida por la fe. La noche comenzó a acercarse lentamente, y con ella regresaban antiguos miedos que antes la dominaban. Pero esta vez, algo era distinto en su interior. Jesús caminaba a su lado y le hablaba de la luz que no se apaga cuando cae la oscuridad. Le decía que Dios no teme a las noches largas ni a las dudas profundas. Que incluso cuando no se ve el camino, Él sigue guiando los pasos. Ella escuchaba y sentía que esas palabras la envolvían como un manto. Por primera vez, la noche no la asustaba tanto. Ella confesó que muchas veces había pensado en rendirse, en dejar de luchar. No por falta de amor, sino por exceso de cansancio. Jesús la miró con una comprensión profunda y le dijo que Dios conoce ese cansancio. Que rendirse no es pecado, pero quedarse sola con el dolor sí puede destruir el alma. Le recordó que pedir ayuda es un acto de fe, no de debilidad. Esas palabras tocaron una herida sensible. Y ella sintió alivio al saber que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Jesús habló entonces de los comienzos pequeños, de semillas que crecen en silencio. Le explicó que la restauración muchas veces inicia sin señales visibles. Que Dios trabaja primero en el corazón antes de cambiar el entorno. Ella pensó en su vida y entendió que algo ya estaba cambiando dentro de ella. No tenía comida abundante ni un hogar seguro aún, pero tenía esperanza. Y esa esperanza le daba fuerzas nuevas. Era un comienzo humilde, pero real. Mientras avanzaban, se cruzaron con personas que los miraban sin comprender lo que sucedía. Para el mundo, ella seguía siendo una madre pobre caminando sin destino. Pero por dentro, ella sabía que ya no era la misma. Jesús le recordó que Dios ve más allá de las apariencias. Que el valor de una persona no depende de lo que posee, sino de lo que es ante Él. Esa verdad la sostuvo como un ancla. Y su caminar se volvió más seguro. Al final del trayecto de ese día, Jesús se detuvo y la bendijo con palabras sencillas. Le dijo que su fe había comenzado a levantarse y que Dios seguiría sosteniéndola. No prometió ausencia de pruebas, pero sí presencia constante. Ella cerró los ojos y agradeció en silencio. No sabía cómo sería el mañana, pero ya no lo temía. Porque había descubierto que la esperanza no había muerto. Solo estaba esperando ser levantada. La mañana siguiente llegó sin promesas visibles, pero con una paz que ella no recordaba haber sentido antes.
Despertó con el cuerpo cansado, pero el alma tranquila, como si hubiera descansado en un lugar seguro. Recordó las palabras de Jesús y sintió que no habían sido un sueño. Habían quedado grabadas en su interior, firmes y vivas. Se levantó despacio, respirando hondo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza de existir. Algo dentro de ella se había enderezado. Y ese algo la sostenía. Jesús volvió a caminar a su lado, hablándole del valor de cada nuevo día. Le dijo que Dios renueva la misericordia cada mañana, incluso cuando la noche fue larga. Que no debía cargar hoy el peso de todos los temores del mañana. Ella escuchaba y aprendía a soltar, poco a poco, la ansiedad que la había acompañado durante años. No era fácil, pero era posible. En ese aprender, su corazón se hacía más liviano. Y su fe comenzaba a respirar con libertad. Ella le habló de su deseo más profundo, ver a sus hijos crecer con dignidad. No pedía riquezas, solo oportunidades y paz. Jesús la escuchó con atención y le recordó que Dios escucha las oraciones que nacen del amor. Le dijo que el Padre conoce cada necesidad antes de que sea pronunciada. Que su clamor no había sido ignorado. Esas palabras la llenaron de consuelo. No sabía cómo llegaría la respuesta, pero confiaba en que llegaría. Jesús le habló entonces de la paciencia, esa virtud que se aprende en el camino y no en la comodidad. Le explicó que esperar no es perder tiempo, sino fortalecer el espíritu. Que Dios actúa en el momento justo, aunque parezca tarde. Ella pensó en los años de lucha y entendió que no habían sido en vano. Habían moldeado su carácter, su ternura y su fe. Y ahora, esos años comenzaban a encontrar sentido. Su historia empezaba a alinearse con la esperanza. Al despedirse por un momento, Jesús le dejó una certeza clara: no volvería a caminar sola. Le dijo que aunque no siempre lo viera, Él estaría con ella. Que cada paso dado con fe sería sostenido por Dios. Ella lo miró partir con gratitud y serenidad. Ya no había desesperación en su corazón. Había confianza. Y con esa confianza, la madre sola siguió su camino, levantada por una fe que comenzaba a florecer. Los días comenzaron a pasar y, aunque las dificultades seguían presentes, ella ya no las enfrentaba con el mismo temor. Recordaba las palabras de Jesús en cada amanecer, como una guía silenciosa. Su fe, antes frágil, ahora se sostenía con mayor firmeza. No era una fe ruidosa ni perfecta, era una fe vivida en lo cotidiano. Cada pequeño acto de valentía se volvía una oración. Cada paso, una declaración de confianza. Y así, su vida empezaba a transformarse desde dentro. En uno de esos días, cuando el cansancio regresó con fuerza, ella se detuvo y oró en silencio. No pidió explicaciones ni señales extraordinarias. Solo pidió fuerza para continuar y gratitud para reconocer lo bueno. Sintió entonces una calma profunda, como si Dios mismo respondiera en su interior. Comprendió que la fe no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero. Que Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre acompaña. Esa certeza la sostuvo. Ella comenzó a mirar a las personas de otro modo, con más compasión y menos miedo. Reconocía en otros el mismo cansancio que había vivido. Su corazón, antes cerrado por la tristeza, se abría poco a poco. Jesús le había enseñado que quien ha sido levantado puede también levantar a otros. Y sin darse cuenta, ella empezó a ser un reflejo de ese amor recibido. Un gesto amable, una palabra de aliento, una sonrisa sincera. Pequeñas luces en medio de la oscuridad. Al recordar su pasado, ya no lo veía solo como una cadena de pérdidas. Empezaba a entenderlo como un camino de aprendizaje y resistencia. Jesús le había mostrado que Dios puede transformar incluso el sufrimiento en propósito. Que nada se desperdicia cuando se pone en sus manos. Esa comprensión le trajo paz. No olvidaba el dolor, pero ya no lo cargaba con amargura. Su fe maduraba en silencio, con humildad. Cada noche, al cerrar los ojos, ella agradecía por el día vivido. Aunque no todo estuviera resuelto, había esperanza suficiente para seguir. Jesús le había levantado no solo del suelo, sino del desánimo profundo. Ahora caminaba con dirección, aún sin tener todas las respuestas.
Su fe ya no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Y así, la madre sola avanzaba, sostenida por una esperanza viva que crecía con cada paso. Con el paso del tiempo, ella empezó a notar señales pequeñas, casi imperceptibles, pero llenas de significado. Una puerta que se abría donde antes solo había rechazo, una mano extendida cuando más lo necesitaba. No eran milagros grandiosos, eran respuestas sencillas que llegaban en el momento justo. Recordaba entonces las palabras de Jesús sobre la fidelidad de Dios en lo cotidiano. Comprendía que la provisión muchas veces llega disfrazada de humildad. Y su corazón aprendía a reconocer la gracia en lo simple. Hubo un día en que el recuerdo del pasado volvió con fuerza y la hizo dudar. La inseguridad intentó ocupar el lugar de la fe que había crecido en ella. En ese instante, cerró los ojos y recordó la mirada de Jesús, firme y compasiva. Se aferró a la verdad de que Dios no la había abandonado antes y no lo haría ahora. Respiró hondo y eligió confiar una vez más. No porque todo estuviera claro, sino porque su fe había aprendido a sostenerse. Y la duda perdió fuerza. Ella comenzó a enseñar a sus hijos a orar con sencillez, como Jesús le había enseñado a ella. No con palabras complicadas, sino con el corazón abierto. Les habló de un Dios cercano, que escucha y cuida. En esos momentos, sentía que su hogar, aunque humilde, estaba lleno de algo sagrado. La pobreza ya no definía su identidad ni su alegría. La fe se había vuelto un refugio compartido. Y el amor crecía donde antes solo había miedo. En silencio, ella comprendió que había sido levantada para algo más grande que sobrevivir. Jesús no solo la había consolado, la había transformado. Ahora podía mirar el futuro sin desesperación. Sabía que habría desafíos, pero también sabía que no caminaría sola. Dios se había vuelto una presencia constante, no una esperanza lejana. Esa certeza le daba fuerzas nuevas cada mañana. Y su caminar seguía firme. Al final de ese día, al mirar el cielo, agradeció por todo lo vivido. Agradeció incluso por las pruebas que la habían llevado a encontrarse con Jesús. Comprendió que la esperanza no había sido restaurada de golpe, sino paso a paso. Y cada paso había valido la pena. La madre sola ya no era la misma que caminaba sin rumbo. Había sido levantada por la fe. Y su historia seguía escribiéndose con confianza. Con el corazón más sereno, ella comenzó a reconocer la presencia de Dios en cada detalle de su rutina. Ya no esperaba señales extraordinarias para creer, porque la fe se había vuelto parte de su respirar diario. Cada amanecer era una oportunidad nueva, cada esfuerzo tenía sentido. Recordaba cómo había caminado sin rumbo y sonreía con humildad al notar cuánto había cambiado. No por mérito propio, sino por la gracia que la había sostenido. Jesús había sembrado en ella una confianza que ahora daba fruto. Y esa confianza la guiaba. Hubo momentos en que el camino volvió a estrecharse, como si la vida quisiera probar su determinación. En esos instantes, ella cerraba los ojos y recordaba que había sido levantada desde lo más profundo. Sabía que Dios no la había traído hasta allí para abandonarla a mitad del camino. Esa certeza se volvía fuerza cuando el cansancio regresaba. No negaba el dolor, pero ya no se dejaba vencer por él. La fe había echado raíces profundas. Y esas raíces la mantenían firme. Ella empezó a comprender que su historia podía ser un testimonio silencioso para otros. No necesitaba grandes palabras ni enseñanzas formales. Bastaba su manera de caminar, su forma de mirar la vida, su paz en medio de la escasez. Había aprendido de Jesús que el amor se transmite con hechos sencillos. Así, su presencia se volvía consuelo para quienes la rodeaban. Sin darse cuenta, estaba compartiendo la esperanza que había recibido. Y eso la llenaba de sentido. En una oración tranquila, agradeció a Dios por haberla encontrado cuando estaba perdida. Reconoció que, sin aquella caminata junto a Jesús, su corazón seguiría cerrado por el miedo. Ahora entendía que ser levantada no era un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada día, Dios la levantaba un poco más. Le daba fuerzas nuevas para amar, para creer y para avanzar. Esa comprensión le trajo una alegría profunda y silenciosa.
Una alegría que no dependía de las circunstancias. Al terminar el día, ella miró a sus hijos dormir y sintió una gratitud inmensa. Sabía que el futuro aún tenía incógnitas, pero ya no la paralizaban. La fe había reemplazado la desesperación. Jesús había transformado su caminar sin rumbo en un camino con propósito. Y aunque no todo estuviera resuelto, algo era seguro, la esperanza había vuelto para quedarse. Su historia se acercaba a un nuevo comienzo. Uno marcado por la confianza en Dios. El nuevo amanecer no trajo respuestas completas, pero sí una certeza profunda que ya no la abandonaba. Ella entendió que la esperanza no siempre cambia el paisaje de inmediato, pero transforma la manera de caminarlo. Jesús había levantado su espíritu cuando estaba quebrado, y ese levantarse seguía ocurriendo cada día. Ahora sabía que Dios no llega tarde, llega cuando el corazón está listo para confiar. Su fe ya no dependía de señales visibles. Dependía de una relación viva y constante. Al recordar aquel día en que caminaba sin rumbo, sentía compasión por la mujer que fue. No la juzgaba, la abrazaba con gratitud. Comprendía que incluso en la confusión, Dios había estado guiando sus pasos. Jesús no la encontró por casualidad, la encontró por amor. Ese amor la había sostenido cuando no tenía fuerzas. Y ese mismo amor seguía guiando su camino. Su pasado ya no la encadenaba, ahora era parte de su testimonio silencioso. Ella aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se cree y se comparte. La fe se había convertido en su mayor tesoro. No porque resolviera todo, sino porque le daba sentido a todo. Jesús la había levantado del suelo del desánimo y la había puesto de pie con dignidad. Ahora caminaba con humildad, pero también con firmeza. Sabía quién era ante los ojos de Dios. Y eso era suficiente. En su oración final de ese día, agradeció no solo por lo recibido, sino por lo aprendido. Agradeció por la fuerza que nació en la debilidad y por la luz que brilló en la oscuridad. Reconoció que sin Jesús, su camino habría seguido perdido. Pero con él, incluso la pobreza se había llenado de propósito. Su corazón ya no estaba vacío. Estaba lleno de fe, de confianza y de amor renovado. Y esa plenitud la acompañaba. Así, la madre sola ya no caminaba sin rumbo ni sin esperanza. Había sido levantada por la fe cuando todo parecía terminado. Jesús había tocado su vida con ternura y verdad. Y aunque el camino continuara, ya no era incierto. Porque ahora sabía que Dios camina con los que confían. Y en esa certeza, su historia encontraba descanso y sentido eterno.